Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Es un gozo una vez más estar aquí compartiendo la palabra. Yo pensé que no iba a compartir, pero se fue el dolor que tenía. Gloria al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Vamos a abrir nuestra Biblia, de favor, en Mateo, capítulo 10. Verso 37. Y 38. Amén. Dice la palabra: el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora. Eres maravilloso, Dios, y tú prevaleces, Señor, en medio de cualquier situación. Te damos gracias, Padre, porque sin duda tú eres el único que fortalece, el que da llenura, el que anima, el que levanta, el que da vida. Te damos gloria y honra, Padre, porque sin duda, si tú no estuvieras en medio de tu pueblo, no sé qué haríamos. Te damos gracias. Que este día, Señor, sea de bendición esta palabra y que podamos adorarte como tú te mereces, en el nombre bendito que es sobre todo nombre. Amén. ¿Quién no ha tenido luchas y dificultades en este mundo? Yo creo que todos, ¿verdad? Y seguimos luchando y lo vamos a hacer, hermanos, hasta que partamos o el Señor venga, una de dos. Sin embargo, cuando somos de Cristo, en Él tenemos victoria. Solo en Él podemos avanzar hacia la salvación que Él ya nos dio. Pero ¿cómo lo estamos mostrando en nuestras vidas? ¿Realmente somos dignos de Cristo? Amén. Hagámonos esta pregunta el día de hoy. ¿Somos dignos de haber sido llamados? ¿Somos dignos de merecernos ser cristianos? ¿Somos dignos de lo que Dios nos dio? Me refiero al tipo de cristianos que somos, si realmente lo estamos mostrando cada día delante de Dios. Aunque por una parte sabemos que ya no somos de este mundo los que hemos creído, ¿verdad? O sea, vivimos en este mundo los que hemos creído, pero ya no somos de este mundo, pero aún seguimos aquí. Pero ya no debemos de vivir como carnales, sino como espirituales en el nuevo reino de Dios. Amén, que eso es lo que realmente estamos viendo, de hecho, en estos días. ¿Cómo tiene que vivir el creyente en ese nuevo reino que Dios nos dio? Aleluya. Pero ¿quién se considera entonces digno del Señor? Es aquel que valora lo que recibió. Es aquel que valora ser llamado. Es aquel que honra a su Señor. Es aquel que vive mostrando ese llamado. Es aquel que ama y no por conveniencia. Es aquel que se sujeta a su Señor. Y muchos atributos más puede tener aquel que es digno del Señor. Y esto no de Él, sino del que lo llamó y lo llenó, porque Él es el que nos llena de todo eso. Si no fuera por Él, nosotros no pudiéramos hacer nada de lo que Él quiere que hagamos en esta tierra mientras estemos, porque nos estamos preparando para un día estar delante de Él. Amén. Ahora, a los que Dios o Jesús, en este momento que estamos leyendo el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, estos que fueron dignos, no los escogió porque fueran diferentes a los demás. De hecho, eran iguales o peores que otros.
Y de hecho en el capítulo 10 va a empezar a mostrar, específicamente en el Evangelio según Mateo, no da características más profundas en este Evangelio de estos hombres que Dios llama, pero sí algunas cosas. Pero algunos otros evangelios nos dejan ver un poquito más acerca de estos hombres, quiénes eran, cómo vivían, qué pensamientos tenían. Sin embargo, así los llamó Jesús. Hombres de diferentes clases sociales, hombres de diferentes pensamientos, hombres de un carácter diferente. Y bueno, cada uno era diferente uno del otro. A estos tomó y capacitó el Señor para su reino. Así también a nosotros, hermanos, cuando Dios nos llamó. Para eso nos llamó, con un propósito específico, con un llamado especial. A cada quien y a cada uno con un propósito diferente. Amén. ¿Todos pensamos iguales, hermanos? No, ¿verdad? ¿Todos tenemos un carácter igual? No. Así de la misma manera el Señor llamó a cada uno de ellos. Vamos ahí al Evangelio según Mateo, capítulo 10. No voy a ahondar un poquito en los nombres, sin embargo, solamente quiero que vea que el escritor pone estos nombres con un propósito importante, y es para hacer ver que estos hombres, como fueron y cualquiera que fueron, con la clase que tuvieron, así Dios, así Jesús los tomó para su reino. Y así de la misma manera a nosotros también. Capítulo 10, verso 1 dice la palabra: entonces llamando a sus 12, primero a sus 12 discípulos, les dio autoridad. A estos hombres que tenían todas las características de otras personas también, a ellos les da esta autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también, ¿qué dice?, le entregó. ¿Y usted cree que Jesús no sabía a quién le iba a entregar? Sin embargo, Jesús lo tomó y lo amó y lo llamó también como a todos. Les capacitó de la misma manera y les amó a todos por igual. Así es también el Señor con nosotros, con características, con pensamientos, con ideologías, con muchas cosas que tenemos cada uno. Así nos llamó el Señor y nos ama también, y tiene un propósito para nosotros. Aleluya. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 15, hermanos. No pierda ahí, ahorita vamos a regresar. Verso 21. Voy a leer esto por lo que dice el verso 5 del capítulo 10. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Le está dando instrucciones el Señor primero, y dice en el verso 6: sino id antes a las ovejas perdidas. ¿Sí? ¿Por qué es que tenía que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por qué es que no podían entrar a algunos lugares de gentiles o a otros, y específicamente primero a la casa de Israel, a estas ovejas perdidas, como lo dice ahí? Dice el capítulo 15, verso 21: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea
extranjera, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces él va a decir algo importante en el verso 24. Él respondió y dijo: no soy enviado sino ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Y no es que el Señor hiciera acepción de personas, sino simplemente esta declaración que hizo, la hizo para que los demás que ya parecían estar dentro pudieran entender cuál era el llamado que tenían por el Señor. ¿Qué es lo que Jesús quería que la gente que estaba ahí, que conocía el Antiguo Testamento, conociera de Jesús? Esta mujer estaba declarando algo muy importante: Jesús, hijo de David. Ella conocía la promesa que se había dado al rey David, y que de sus entrañas nacería uno que vendría y su reino sería eterno. Amén. No lo dijo por desprecio el Señor. Sin embargo, es para que se dieran cuenta lo que a veces estaban desperdiciando aquellos que era necesario que se acercaran al reino y que entendieran esto. Ya que esta palabra, este evangelio, esta salvación no solamente era para los judíos o los israelitas, sino para todo aquel que cree y se acerca al Señor. Amén. Vamos nada más también a Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Capítulo 34 de Ezequiel, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pernicrebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. A este pueblo es el que ahora Jesús está diciendo: he sido llamado a la casa de Israel, porque mi pueblo se está pereciendo. Este pueblo que había sido escogido para ser punta de lanza para todo el mundo y que pudiesen conocer el evangelio. Por eso es que Jesús capacitó primeramente a unos, a pocos, porque de ahí iban a salir muchos discípulos. Y hasta el día de hoy se siguen haciendo discípulos de Jesús. Amén. Para salvación eterna. Estos hombres entonces que habían sido llamados por primera instancia tenían una gran tarea, así como la que hoy aún todavía prevalece en todo el mundo de los que creen. Vamos a regresar al capítulo 10. Vamos a leer una vez más el verso 5. Dice así la palabra: a estos 12 entonces envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia.
No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Y algo que entonces ellos van a empezar a proclamar y entonces van a extender es: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Con la venida de Jesús se había acercado el reino de Dios, pero ellos llevan la misma consigna de Jesús. Y Jesús les dice: ustedes tienen que seguir adelante y tienen que llevar adelante esto y tienen que enseñar también esto a muchos. Amén. ¿No le dice eso en Mateo 28? La gran encomienda: vayan y enseñen lo mismo que yo les he enseñado, y hagan discípulos, vayan a todas las naciones. Amén. Y entonces es algo que es importante que también nosotros entendamos. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Somos dignos de Cristo? Bueno, pues entonces también necesitamos extender ese reino de Dios que ya está presente. Pero entonces, ¿quién no es digno? ¿Quién no es digno? También la palabra de Dios nos enseña esto. Capítulo 10, verso 37. Lo leíamos al principio. El que ama a padre y a madre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y se ha explicado muchas veces, no es dejar desprotegida a la familia y decir: pues ahora a ver, te la arreglas, el Señor me llamó y yo tengo que servir al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas, pero dejo desprotegida a mi familia. Y no es eso, no es eso. Tenemos que suplir para nuestra familia. Tenemos que ser responsables en las áreas en donde estamos presentes. No es que voy a amar, bueno, dice el Señor: si amas más a tu mamá o a tu papá que a mí, no puedes ser mi discípulo. Y tampoco nos está diciendo que despreciemos a nuestros padres. Está diciendo que los honremos. Pero si nuestros padres, si nuestros hijos, si mi trabajo, si algunas cosas me impiden el acercarme al reino de Dios, entonces no puedo ser su discípulo. Amén. Quiero que entendamos esto. No es irresponsabilidad. A veces es afán el decir. Inclusive los hijos nos llegan a chantajear a veces y nos pueden llegar a decir: o Dios o yo. ¿Sí me explicó? Pero ellos tampoco quieren de Dios. Y entonces, bueno, ellos tienen una decisión también que hacer delante del Señor. Pero eso no quita que nosotros seamos responsables en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros padres. Amén. Capítulo 10, verso 13. Y si la casa fuere digna, dice, y si la casa fuere acepta, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, está diciendo el Señor: quien reciba esta palabra, quien reciba esta salvación, es digna de mí. También ellos son dignos de mí. Pero quien no la reciba, no se preocupen. No se preocupen, dice el verso 14: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salgan de aquella ciudad, de esa casa o ciudad, y sacúdanse el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Y no está hablando de un juicio más grande o más chico, sino sencillamente está poniendo una comparación, que en ese lugar no escucharon los milagros, no vieron los milagros y no escucharon la palabra como lo habían escuchado aquí. No vieron lo que Jesús hacía y sin embargo en estas ciudades se habían hecho todo eso.
y lo estaban despreciando y no lo estaban aceptando. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha permitido ver? Y aún cuántas veces nos seguimos rehusando a estar en el reino. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado su gloria y a veces todavía seguimos dudando, aún siendo creyentes? Amén. ¿Realmente somos dignos de Cristo, hermanos? ¿Realmente estamos caminando en Dios porque le honramos? Capítulo 10, verso 33. Dice el Señor: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mí yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, bueno, no solamente es negarlo de palabra, es a veces con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir. De esa manera estoy negando al Señor. Aun con mis pensamientos estoy negando al Señor. ¿De qué manera estoy honrando al Señor o de qué manera estoy negándolo? ¿Qué obtendremos entonces, hermanos, por ser dignos? ¿Qué es lo que el Señor nos ha prometido o qué nos dio ya? Y es algo que tenemos que valorar. Capítulo 10, verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en esa casa, saludadla. Y hermanos, este saludo no era solamente como el saludo que nosotros tenemos, que Dios te bendiga, o hola, ¿cómo estás? O buenas tardes. Era un saludo, ellos se saludaban diciendo shalom. Y este shalom quiere decir que la paz, el reino de Dios se ha establecido en ese hogar. Que ellos están siendo aceptos de esa palabra que pueden escuchar y que los discípulos pueden compartir. Son merecedores de toda la promesa de Dios. Y no estoy hablando de algo económico solamente, porque Dios lo puede dar. Pero ese shalom tiene que ver con que el Señor está en tu vida, gobernándote y dirigiéndote por siempre. En todo lo que hagas, en todo lo que participes, en todo lo que tú vayas a hacer. Y entonces esa bendición se quedaría en ese lugar. Qué gran bendición, ¿no? Verso 29. Si el Señor tiene cuidado para los animalitos, ¿qué más, mucho más tendrá para sus hijos? Dice el verso 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, si Él no lo quiere. Dice el verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué gran bendición, ¿no? Sí, amén. Verso 40. El que a vosotros recibe, dice el Señor, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió, o sea, al Padre. Dice el verso 41. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno a estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Y pareciera que entonces está hablando de que podemos recibir una recompensa que va a recibir un profeta.
o algún justo, y pudiésemos creer que es algo mayor, pero está diciendo el Señor en pocas palabras, aquel que pueda reconocer al que yo he enviado, entonces tendrá esa entrada al reino eterno y tendrá su recompensa también. Pero no habrá distinción de personas. Todos pudiésemos entrar si podemos conducirnos como aquellos discípulos, como aquellos siervos, como aquellos que son dignos de Cristo. Amén. Pero también, vamos al 10, verso 16. Hay algo que también vamos a obtener, hermanos. Si estamos entonces dispuestos a obtener las cosas buenas que vienen a nuestra vida, las cosas que Dios nos ha prometido de gran bendición y que decimos amén, venga tu reino a mi vida, entonces también estamos dispuestos a padecer por Cristo. Amén. O ya no amén. Amén. Mire, dice el verso 16 del capítulo 10. He aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? Híjoles, esto no, Señor. Ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas les darán muchos premios. ¿No dice así? Los azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Así que no os preocupéis. Si reciben también las cosas que son buenas, también reciban las que parecen ser malas o las que parecen ser difíciles, pero son de gran bendición. Porque entonces seremos dignos de Cristo, hermanos. Que padezcamos por ser creyentes y por creer en lo que el Señor dice es de gran bendición y es bienaventuranza. Dice el verso 20: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Y sigue diciendo, verso 21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué nos espera? ¿Verdad? Pero a veces no queremos pasar estas tribulaciones. Sin embargo, habíamos leído un poco atrás que un poco adelante, que el Señor tiene cuidado aún hasta de nuestro cabello. Amén. Así que, bueno, ¿quiénes quieren ser dignos del Señor? ¿Quiénes se sienten dignos de padecer por su nombre? Y están dispuestos a seguir adelante, porque aún todavía no termina, hasta que termina. La vida del creyente entonces puede tener graves consecuencias en este mundo, hermanos. Pero muchas bendiciones en el Señor, eso sin duda, es algo que Dios no va a quitar, ni el diablo podrá quitar. Muchos piensan que viniendo entonces al Señor todo les va a ir bien aquí en la tierra,
Pero no siempre es así, hermanos. Ese es un evangelio barato y engañoso. Sin embargo, hay una gran bendición en Dios. Esto es algo que siempre se nos va a recordar. Y aquel que quiera siempre bendecirnos o hacernos crecer o hablarnos con la verdad, nos va a decir que no es fácil. Pero el Señor nunca se apartará de nosotros. Es una promesa que Él dio. Él nunca se apartará. Capítulo 10, verso 34. Dice el Señor muy claro: no penséis que he venido para traer paz en la tierra. ¿En dónde? Dice, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Híjole, qué tremendo, ¿no? Los de su misma casa. ¿Pero por qué? ¿De qué estará hablando? O sea, el objetivo principal del Señor entonces es traer esto. O sea, ¿Él anhela que en las familias haya disensión? No, sino que realmente es algo real que sucede cuando el evangelio, cuando la luz de Cristo viene a una familia. Dos querrán del Señor y 4 o 5 se opondrán. Y así va a ser. En una familia más grande, con la suegra, con la nuera, con los... Bueno, ¿cuántos de su familia, hermano, están en contra del evangelio? ¿Y cuántas veces usted, les ha hablado, no? Y hay muchos que dicen, no, si vas a venir aquí, no me hables de Cristo. Bueno, pues yo seguiré hablándote, aunque no quieras. ¿Cómo? A veces no es necesario hablarle con palabras, con nuestra actitud. Yo les decía una vez que se preocuparan cuando todavía los inviten a las fiestas mundanas, hermanos. Creo que se los dije aquí. Preocúpese cuando todavía lo inviten, porque todavía sabrán que usted es el bufón de ahí, que todavía usted convive con ellos y que hace las cosas que ellos hacen. Pero siéntase orgulloso cuando ya no lo inviten. Y diga, gloria a Dios, hermano. Digo, no porque no tenga que visitarlos para seguir compartiéndoles, pero necesitamos ponernos a pensar si realmente estamos mostrando la luz donde quiera que vamos, y si la gente conoce que aún todavía en nuestra vida existe, bueno, más bien si realmente estamos mostrando la luz de Cristo. Amén. Capítulo 10, verso 26. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Así que no los temas, aquellos que te intimidan, te atormentan, ya no te invitan. No los temas, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. No calles del evangelio, proclama al Señor, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién sí puede? El Señor Dios. Él sí puede. El diablo no puede. Él puede matar el cuerpo, o podrán matar el cuerpo, pero el alma, dice el Señor, si tú has creído en mí, tú eres mío. Me llamó la atención el texto en el verso 23, cuando les dice el Señor, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y esto es algo muy profundo que la verdad todavía me sigo preguntando, ¿no? Pero yo creo
que habla de esa presencia del Señor en medio de la vida del cristiano, en cualquier situación. Porque la venida del Señor, después de aquí se apareció después 40 días a los discípulos, y hasta ahorita estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero está hablando de que Él enviaría el Espíritu Santo y Él está presente en la vida del creyente. Y entonces, aún todavía se sigue proclamando el reino de Dios, pero el Señor regresará. Y entonces sí, ya no habrá oportunidad. Aprovechemos aún todavía, hoy que es tiempo, hermanos, y podamos vivificar el Espíritu que Él depositó en nosotros cada día. ¿Cómo estamos siendo dignos delante de Él? Preguntémonos si somos dignos de ser llamados. ¿Cómo estamos reflejando el reino de Dios en nuestras vidas? Si realmente lo estamos honrando con nuestra actitud o no hemos valorado todo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Somos dignos del Señor? Y si no lo estamos siendo, hermanos, pongámonos a cuentas con Él. Hoy digámosle, hermanos, si tú quieres decirle, los hermanos que están viendo en la transmisión, si alguien quiere acercarse, si quiere entregar su vida a Cristo, es el momento, es el día. El Señor está presente. Hoy es el día de oportunidad. Amén. Nos ponemos en pie. Y si alguien quiere orar también, póngase a cuentas con Dios. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta bendita tarde, Señor. Nos has permitido escuchar tu palabra. Honramos tu santo nombre, Padre, y queremos ser diferentes cada día. Queremos glorificarte, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos ser llenos de tu presencia. Ayúdanos a entender, Señor, tu propósito. Que seamos fuertes en ti, que seamos dignos de haber sido llamados por ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos.